Los invito, hermanos y amigos que nos visitan, a acompañarme a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Y gracias, hermanos, a aquellos que han manifestado el entusiasmo por el estudio de esta carta. Eso anima mi corazón. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Uno de los libros más leídos de la década de los 70 fue la novela Raíces de Alex Haley, ganadora del premio Pulitzer, luego llevada a la pantalla en una serie televisiva en el año 1977, que fue vista por más de 130 millones de personas. La novela cubre más de 200 años y 6 generaciones de la familia del autor, concentrándose inicialmente en uno de sus antepasados africanos llamado Kunta Kinte, que fue capturado y llevado como esclavo a la ciudad de Annapolis en el estado de Maryland. Luego fue vendido a una plantación en Virginia. En el primer capítulo, el autor describe algunas de las costumbres de su tribu, en especial lo concerniente al evento de ponerle nombre al niño al 8º día de su nacimiento. Dice que Omoro, el padre de Kunta, se colocó frente a su mujer, tomó al niño y mientras todos observaban, susurró 3 veces el nombre que había elegido para su hijo en el oído de éste. Era la primera vez que se pronunciaba el nombre del niño, porque la gente de Omoro creía que el primero en enterarse de su nombre debía ser el destinatario del mismo. Más adelante el autor quiere ayudarnos a entender la importancia que este evento tenía en esa tribu y dice: esa 8ª noche, bajo la luna y las estrellas, solo con su hijo, Omoro completó el ritual del nombramiento. Llevando al pequeño Kunta entre sus fuertes brazos, caminó hasta el borde de la aldea, levantó al bebé con la cara vuelta hacia el cielo y le dijo en voz baja: observa lo único que es más grande que tú. Para esta gente no había nada más importante en la vida de un hombre que conocer su propia identidad. El padre de Kunta Kinte quería que su hijo supiera quién era él desde el momento mismo de su nacimiento. Y hermanos, algo similar es lo que hace el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que comenzamos a estudiar hace 2 semanas. Solo que a diferencia de Omoro, Pablo toma a estos creyentes, los coloca frente a Cristo y les hace ver que en todo el universo no hay nadie más grande que Él. Observen la grandeza infinita de nuestro Señor y Salvador, porque solo de ese modo comprenderán vuestra identidad. Los creyentes en Colosas estaban siendo amenazados por falsos maestros que querían convencerlos de que la salvación que Cristo ofrece era una salvación incompleta, que ellos necesitaban algo más si querían alcanzar una vida espiritual más plena y más profunda.
Pero Pablo les hace ver en esta carta que si ellos compraban esa idea, en vez de avanzar en sus vidas cristianas, se iban a empantanar. Recuerden vuestra identidad, les dice Pablo. Ustedes están en Cristo y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Leí recientemente algo que resultó sumamente esclarecedor para mí en lo tocante a lo que significa estar en Cristo, por lo que permítanme compartirlo con ustedes en esta mañana. Una de las grandes amenazas que nosotros tenemos en esta era cibernética es el robo de identidad. Si alguien tiene acceso a tu computadora personal y te roba tu nombre y tu clave de acceso a tu cuenta bancaria, o a tu cuenta personal en una tienda virtual como Amazon, por ejemplo, esa persona puede asumir tu identidad y hacerte un daño enorme. Él puede transferir dinero de la cuenta tuya a la de él, o puede hacer compras en la internet como si fueras tú. Es terrible que alguien asuma nuestra identidad. Sin embargo, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos en cristianos. Cristianos. La razón por la que nosotros nos llamamos cristianos es debido al hecho de que nosotros estamos asumiendo la identidad de otra persona. Estamos asumiendo otra identidad, la identidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que en el trono celestial nosotros tenemos una identidad diferente de aquella con la cual nacimos. Una identidad que no nos hemos robado, una identidad que se nos ha dado, se nos ha otorgado como un regalo de pura gracia. El Dios del cielo ahora nos ve en Cristo y nos invita a hacer uso de todos los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa identidad. En el banco del cielo, tú puedes hacer cheques con otra identidad y no es un fraude. Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis hermanos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en el capítulo 3 de esta carta. Nosotros estamos en una posición completamente distinta a la que teníamos antes de ser creyentes desde el punto de vista espiritual. Dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra pasada identidad ha muerto. Nosotros hemos resucitado a una vida nueva, que es la vida de Él. Mis hermanos, eso es lo que implica ser cristianos. Y la única manera en que nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual es teniendo un entendimiento cada vez más claro de ese hecho y vivir en consecuencia. Como decíamos al iniciar esta serie de mensajes, el tema de esta carta puede ser resumida en una ecuación matemática, que no es original, se la he tomado prestada al pastor Tilian Chividian. La ecuación matemática es Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. Esa es la idea que sirve de trasfondo al pasaje en particular que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, en los versículos 3 al 8 del capítulo 1. Ante el ataque doctrinal que estos hermanos estaban enfrentando, Pablo quiere hacerles ver dos cosas en este pasaje. Y estos son los dos puntos de mi sermón en el estudio de hoy. En primer lugar, Pablo quiere hacerles ver que ellos disfrutaban de una salvación verdadera. Y en segundo lugar, que ellos se habían expuesto al evangelio verdadero. Veamos en primer lugar cómo Pablo trata el tema de la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 3.
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es probable que la idea de Pablo en el versículo 3 no sea que cada vez que él oraba por los colosenses. Más bien la idea parece ser que cada vez que Pablo oraba por los colosenses, daba gracias a Dios por ellos. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que movía a gratitud al apóstol Pablo cuando pensaba en esta iglesia? El hecho de que estos hermanos manifestaban evidencias muy claras de salvación en sus vidas. Ahora es interesante notar que Pablo no le agradece eso a los colosenses. Pablo no dice: yo le doy gracias a ustedes por la fe que manifiestan, por el amor que tienen a todos los santos. No, el apóstol Pablo le da gracias a Dios. Y da gracias a Dios porque estas virtudes espirituales que evidencian la salvación no crecen naturalmente en el corazón humano. Eso es algo que solo Dios puede producir. Mis hermanos, la salvación es del Señor. Él la planificó, Él la llevó a cabo, Él la aplica eficazmente en el corazón del pecador. Si tú estás hoy en Cristo, no se debe a ninguna bondad inherente en ti. No se debe al hecho de que tú eres más inteligente que otros pecadores que han rechazado el mensaje. No se debe a que tú tienes algún tipo de inclinación natural hacia las cosas espirituales en tu corazón. No, si hoy tú estás en Cristo, se lo debes únicamente a Dios. Únicamente a Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, comenzando la carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Y saben cuál es la razón? Según el puro afecto de su voluntad. Hay una razón en Dios. Dios no actúa medalaganariamente. Dios no actúa arbitrariamente. Pero ¿sabes qué? Esa razón no está en ti. Esa razón está en Dios. Dice: por el puro afecto de su voluntad. No había nada mezclado con la voluntad de Dios cuando Él te escogió a ti para salvación. ¿Y cómo sabía Pablo que los creyentes en Colosas pertenecían a ese grupo? Si le preguntamos eso a muchos evangelistas en el día de hoy, dirán: porque ellos levantaron su mano en una campaña evangelística, oraron la oración del pecador e hicieron una decisión por Cristo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo sabía Pablo que estos colosenses pertenecían a ese grupo de personas que habían sido elegidas para salvación desde antes de la fundación del mundo? Por los frutos visibles que esa salvación estaba produciendo en ellos. Versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estos hermanos estaban manifestando los tres elementos básicos del verdadero cristianismo: fe, esperanza y amor. Quizás el texto más conocido en el que Pablo menciona esta triada es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros podemos mencionar otras evidencias de salvación, pero estas tres son las esenciales. Ese es el núcleo de donde emana todo lo demás. Ahora, hermanos, es tan fácil para nosotros venir a la Biblia y leer en Colosenses capítulo 1, doy gracias a Dios habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y nosotros podemos perder de vista lo que Pablo está diciendo aquí. Podemos perder el impacto que este pasaje debe causar en nosotros si no recordamos quiénes eran los lectores originales de esta carta.
Mis hermanos, ¿qué tipo de gente era esta antes de haber abrazado el Evangelio por la fe? Bueno, solo hay que echarle un vistazo al primer capítulo de la carta de Pablo a los romanos. No lo vamos a buscar, pero a partir del versículo 18, el apóstol Pablo hace una descripción bastante amplia de lo que era el mundo pagano, de donde provenían estos colosenses. Pablo dice que ellos suprimían la verdad que Dios transmite a través de la creación acerca de su poder, acerca de su deidad, para no someterse a Dios, para no reconocer que dependían de Dios. El problema es que el hombre es un adorador nato. Cuando el hombre no adora al único Dios vivo y verdadero, entonces se inventa sus propios dioses. Y sus propios dioses no son más que una proyección en grande de sí mismos. Solo hay que leer la mitología griega y ver cómo eran los dioses del Olimpo. Eran unos depravados, todos estos dioses. Porque los dioses inventados por los hombres no son más que una proyección en grande de sí mismo. Y por supuesto, ¿qué cosmovisión, qué impacto produce en una sociedad la adoración de dioses depravados? ¿Saben lo que produce depravación moral? Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante, que la homosexualidad, el lesbianismo, la falta de amor a los padres, la falta de respeto, la fornicación, el adulterio, los celos, los pleitos, todo eso proviene precisamente de esa adoración idolátrica. Y mis hermanos, ese era el estado de los colosenses antes de conocer a Cristo. La ciudad de Colosas quedaba en una región, la región moderna de Turquía, una región llamada Frigia. Y los frigios eran famosos por la forma tan extravagante que se entregaban a sus cultos idolátricos. Una de las deidades más veneradas en Frigia era la diosa Cibeles, la madre tierra, diosa de la fertilidad. De ella dependía la vida y la muerte. Según la mitología de los frigios, Cibeles se había casado con su propio hijo Atis. Imagínense el tipo de mentalidad que produce seguir una religión como esta, con un relato tan retorcido. Los sacerdotes de Cibeles se castraban a sí mismos como una ofrenda para su diosa, y luego conducían a sus adeptos a celebrar cultos orgiásticos donde se practicaba todo tipo de depravación moral. Y todo eso acompañado por gritos salvajes y por una música frenética. Ese era el trasfondo religioso de algunos de los hombres y mujeres que ahora formaban parte de la iglesia en Colosas. Estas personas vinieron al Evangelio con muchas ideas distorsionadas en su mente. Ideas distorsionadas acerca de la deidad, ideas distorsionadas acerca del tipo de reverencia y de adoración que se le debe dar a la deidad, ideas distorsionadas acerca de la vida familiar, ideas distorsionadas acerca de la relación unos con otros. Y ahora Pablo les escribe esta carta diciendo: yo le doy gracias a Dios por vuestra fe en Cristo Jesús, por la poderosa transformación que Dios ha obrado en ustedes. Estos hermanos habían abandonado todas esas creencias idolátricas de su pasado, todo ese cúmulo de tradiciones que habían recibido de generación en generación, y habían puesto su confianza únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente experimentó una profunda transformación interior que cambió por completo su forma de pensar. Ellos llegaron a entender que todos sus dioses eran seres mitológicos, pero que Cristo era real, que Él era el único Dios vivo y verdadero. Pablo no fue movido a gratitud porque estos hombres y mujeres tenían fe.
Él daba gracias a Dios porque la habían depositado en el objeto correcto. Mi amigo, que estás aquí en esta mañana, sin Cristo, contrario a lo que mucha gente piensa en el día de hoy, lo importante no es tener fe. Óyeme, con mucha atención y mucho cuidado, la fe no salva a nadie. Nadie se va a salvar simplemente por tener fe. Lo importante no es tener fe, lo importante es tener fe en el objeto correcto. ¿Saben cuántas personas se van a Puerto Rico en Yola? Y muchos perecen en el Canal de la Mona. ¿Saben cuántas personas le tienen pavor a los aviones? Y se montan en un avión con mucho miedo. Hay más posibilidad de que llegue a Puerto Rico el que tiene poca fe. Porque esa poquita fe la está poniendo en un objeto correcto. Así que la fe no salva, mi amigo. La fe no salva. Lo que salva es Cristo por medio de la fe. Ahora, esa fe por la que somos salvos, aunque somos salvos por la fe sola, es una fe que nunca viene sola. Dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando yo pienso en lo que era la sociedad de Colosas, en el trasfondo religioso de estos hombres y mujeres, y leo esta expresión, el amor que tenéis a todos los santos, hermanos, eso es impresionante. Eso es impresionante. Era notorio para otros que estos hermanos tenían fe y tenían amor. Dice Pablo, yo he oído de vuestra fe, yo he oído del amor que tenéis a todos los santos, porque esa fe se evidenciaba en actos públicos de amor. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que la fe verdadera obra por el amor. Somos salvos por medio de la fe sola, pero la verdadera fe nunca viene sola, siempre viene acompañada por la gracia del amor. Probablemente todos nosotros nos hemos topado alguna vez con personas que dicen ser cristianas. Personas que tienen la capacidad de expresar con precisión todos los artículos de su fe, pero son personas carentes de compasión y de misericordia. Este era el tipo de persona que Mark Twain tenía en mente cuando dijo en cierta ocasión con su ironía característica, él es un buen hombre en el peor sentido de la palabra. Es ese tipo de persona que tiene toda su vida exterior en orden. Todo parece estar perfectamente bien. Es una persona ortodoxa en doctrina, pero carece de amor. Y mis hermanos, ese no era el caso de los colosenses. A pesar de su terrible trasfondo cultural, el evangelio los había cambiado por completo. En vez de ser personas egoístas y egocéntricas, estos hermanos de Colosas se amaban entre sí con un amor genuino, se amaban entre sí con un amor palpable. Y mis hermanos, esa es la marca por excelencia de la verdadera salvación. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 34, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Y nosotros estamos estudiando la primera carta de Juan, que concluimos esta noche, si el Señor lo permite. Y una y otra vez, el apóstol Juan nos dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú dices conocer a Dios y no amas a tu hermano, tú eres un mentiroso. El que ama, ¿cómo puedes decir que amas al Dios que no has visto si no amas a tu hermano, al que ves? Dios es amor. El que conoce a Dios lo muestra amando. Ahora, hermanos, ¿cuál era la base sobre la cual descansaba la fe y el amor de estos colosenses? Y esto sí que es importante de notar. Dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza
que os está guardada en los cielos. La esperanza que ellos tenían en la realidad de aquellas cosas que Dios les había prometido en Cristo era lo que fortalecía su fe y su amor. Mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza está reservada en los cielos. ¿Saben lo que eso significa? Nadie la puede dañar. Nadie nos la puede quitar. Es una esperanza reservada por Dios. Y es una esperanza que vino incluida en el paquete de la salvación. ¿Recuerdan lo que dice Pablo escribiendo su carta a los tesalonicenses? Dice en el capítulo 1, versículos 9 y 10, cuando ustedes se convirtieron, no solamente renunciaron a sus ídolos, sino que también se convirtieron para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Nosotros nos convertimos para esperar. Tenemos una esperanza. Tito capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios nos enseña, dice Pablo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. ¿Y qué más sigue diciendo? Esperando la esperanza bienaventurada de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos por una esperanza. En Colosenses 1:27 Pablo dice, Cristo es vuestra esperanza de gloria. Algunas personas sueñan con el cielo. Y sueñan con las puertas de perlas. Y sueñan con las calles de oro. Mis hermanos, nada de eso es lo importante del cielo. Lo importante del cielo es que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo está allí. Déjame hacer un ejercicio contigo. ¿Alguna vez tú has estado en la iglesia? Piensa por un momento. ¿Alguna vez que tú has estado en la iglesia, en tu mejor estado espiritual, que cantando himnos al Señor Jesucristo, tu alma se ha emocionado al punto de llorar? Piensa en ese momento. Tú sabes que cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a tener una mente perfecta, nosotros vamos a ser perfeccionados y por lo tanto vamos a amar a Jesucristo con un amor perfecto. Y si tú te has emocionado alguna vez en este cuerpo de carne, si alguna vez has llorado pensando en tu Salvador, créeme, mi hermano, el gozo que experimentarás en el cielo cuando seas perfecto y veas a Cristo será infinitamente mayor. Es que te faltarán palabras para darle gracias. Es que te faltarán palabras para alabarlo. Es que Cristo, nuestro Señor, es la esperanza de gloria. No son las puertas de perlas, no son las calles de oro. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso dice C.S. Lewis, si nosotros viéramos a un santo como va a ser en el cielo, nos sentiríamos tentados a adorarlo. Mira a tus hermanos alrededor, esos que a veces te dan carpeta, esos hermanos con los que a veces tienes problemas. Recuerden, lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir una vez más, quizás la repito unas cuantas antes de que me muera. Vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Pero mire esos santos, porque te vas a sorprender cuando los veas en el cielo. Serán iguales a Cristo. El Señor transformará nuestro cuerpo de muerte en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice Mateo 13 que resplanderemos como el sol en el reino de nuestro Padre. Pero ahora viene la parte interesante. Esa esperanza que nosotros tenemos anclada en el cielo, arraigada en el cielo,
Es lo que nos permite soportar los embates de la vida aquí abajo. Estamos anclados en esa esperanza. Y en medio de la turbación, en medio de la confusión, en medio de las pruebas, en medio de la tentación, aferrados a esa esperanza, todavía nosotros podemos dar frutos para la gloria de Dios y dedicarnos a amar a los hermanos. Por eso que Pablo dice, esa fe y esa esperanza, esa fe y ese amor vienen de la esperanza. Mis hermanos, tener una mente celestial no produce cristianos escapistas. Tener una mente verdaderamente celestial produce creyentes activos y perseverantes aquí y ahora. Ahora, si nosotros volteamos esta enseñanza, tenemos que decir, mis amados hermanos, que es la falta de esperanza lo que nos mueve a estar centrados en nosotros mismos. Nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo se alimenta y se fortalece cuando no nos detenemos a meditar en esa esperanza que Dios tiene reservada para nosotros. ¿Saben lo que pasa cuando una persona no tiene esperanza? Que de inmediato comienza a tener pena de sí mismo. Comienza a tener compasión de sí mismo. Y si es un creyente, comienza a excusar su falta de servicio. Comienza a excusar la forma como pierde el tiempo en tonterías. Ay de mí, mi vida es tan miserable. Nadie me ama, nadie me respeta, nadie me hace caso. Yo tengo derecho a cuidar de mí. Falta de esperanza. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros caemos en ese pozo de la autocompasión, nosotros olvidamos nuestra identidad. Nosotros comenzamos a vivir de espaldas a lo que realmente somos. Querido hermano, querida hermana, yo no sé cuál es la situación por la que tú estás atravesando en este momento. Pero si tú eres creyente, déjame decirte algo. Porque hay algo que nosotros sí sabemos. Y es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. No sueltes la cadena de esa ancla que está aferrada en el cielo, en la esperanza que Dios nos tiene reservada allí. Es esa mentalidad la que nos libra de la autocompasión. Es esa mentalidad la que nos motiva a servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos en la fe. Vamos por un momento al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículo 34. Dice el autor de Hebreos: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí están estos creyentes judíos que ven que a sus vecinos se los llevaron presos por el hecho de ser cristianos. Las cárceles en aquellos días no son como las de ahora. Un preso tenía que ser sostenido por su familia o tenía que ser sostenido por sus amigos. Pero resulta que a esos judíos cristianos, su familia judía los había abandonado probablemente por causa de su fe. Ellos solo tenían a los hermanos de la iglesia. Pero qué problema, si ibas a la cárcel a visitar a ese creyente, estabas evidenciando que tú también eras creyente, estabas evidenciando tu fe y probablemente ibas a pasar la misma suerte que ellos. ¿Y saben qué hicieron estos hermanos? Se identificaron con sus hermanos presos, fueron a la cárcel y sufrieron la consecuencia. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Dice: de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis
con gozo. Eso no es natural. Eso no es natural. ¿Saben qué lo motivó? Sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo puede compadecerse de sí mismo una persona que tiene esta herencia mejor y perdurable reservada en los cielos? Dice John Piper, comentando acerca de este texto, fue la esperanza lo que los llevó a amar. O para ponerlo de otro modo, fue su mente celestial lo que quebrantó el poder del amor mundano por muebles, por casas, por seguridad, y que libertó a estos santos de manera que arriesgaran sus vidas en amor. La mente celestial, dice Piper, no obstaculiza el amor. Cuando las personas religiosas no aman, no es porque están enamoradas del cielo, sino porque todavía están enamoradas del mundo. Es una fe y un amor enraizados en la esperanza. Pero hay algo más en nuestro texto y que veremos más brevemente en Colosenses capítulo 1. Recuerden, mis hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Él quiere proteger a estos creyentes contra las falsas doctrinas para que no se dejaran seducir, tratando de encontrar fuera del Evangelio lo que ya Dios les había provisto en el Evangelio. Y tal parece, o es probable, que estos falsos maestros hayan estado poniendo en dudas la predicación de Epafras. Tal vez le decían a estos colosenses, el que les trajo el Evangelio no fue uno de los discípulos originales del Señor. Ni siquiera fue uno de los apóstoles. Pero así como Pablo quiere asegurarlos de que ellos estaban experimentando una verdadera salvación, ahora quiere asegurarles que el evangelio que ellos recibieron de Epafras era un evangelio verdadero. Versículos 5 en la mitad dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hay tres cosas que quiero resaltar muy brevemente en estos versículos. Lo primero es que el Evangelio es un mensaje que debe ser oído. Pablo dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es una noticia. Nosotros tenemos una noticia que proclamar al mundo. Una noticia que ellos deben escuchar. Una noticia que ellos deben creer y que deben abrazar por la fe para ser salvos. El Evangelio hay que oírlo predicar. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dice Pablo que nosotros somos como embajadores, que en nombre de Cristo rogamos a los hombres reconciliados con Dios. Lo segundo que vemos en el texto es que Pablo les dice que el mensaje que ellos escucharon a través de Epafras no era otra cosa que la palabra verdadera del Evangelio. En medio de todas las ideas religiosas y filosóficas que habían penetrado en la ciudad de Colosas, como nosotros vimos en el sermón introductorio de esta carta, Pablo les dice que existe una sola verdad, y es la que Dios nos revela en el Evangelio. Ahora, yo sé que ese es un mensaje muy impopular en el día de hoy, como lo fue también seguramente en los días del apóstol Pablo. Nosotros vivimos en una ciudad pluralista. Las personas dicen, yo soy una persona de mente abierta. Siempre recuerdo aquella frase que leí hace mucho que decía, ten cuidado
con tener una mente abierta, se te puede caer el cerebro. Nosotros vivimos en días donde se nos quiere convencer de que la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. Y cuando nosotros decimos que el Evangelio es la palabra verdadera de Dios, eso no cae bien. Yo no sé cuántos de ustedes conocen las tiras cómicas de Calvin y Hobbes, de Bill Watterson. Hobbes es un tigre de peluche que solo se hace real cuando está solo con Calvin. Está en la mente de Calvin. En una ocasión Hobbes le pregunta a Calvin, por cierto, el nombre fue tomado de Juan Calvino, y Hobbes, del filósofo inglés Thomas Hobbes, es una ironía del autor. Pero en una ocasión Hobbes le pregunta a Calvin, ¿cómo te va en tus resoluciones de año nuevo? Calvin le responde que él no ha hecho ninguna. Y entonces le explica por qué. Escuchen esto, dice, para mejorarse a uno mismo, primero hay que tener alguna idea de lo que es bueno. Eso implica tener también ciertos valores. Pero como todos sabemos, los valores son relativos. Cada sistema de creencias es igualmente válido y hemos de tolerar la diversidad. La virtud no es mejor que el vicio, es simplemente diferente. Hobbes, que en la tira cómica tiene un poquito más de sabiduría, le responde a Calvin, yo no creo poder tolerar tanta tolerancia. Mis hermanos, este es el mundo en el que nosotros vivimos. Un mundo que no es muy diferente al mundo en el que Pablo vivió y ministró. ¿Y saben qué? Lo que ese mundo necesita es exactamente lo mismo que siempre ha necesitado: la palabra verdadera del Evangelio. Ahora les tengo una buena noticia. En medio de ese escenario tan desolador, escuchen lo que dice Pablo en el versículo 6. Dice, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La buena noticia, mis hermanos, es que el Evangelio es un mensaje vivo y poderoso. Un mensaje que opera expansivamente y profundamente. ¿A qué yo me refiero? Bueno, por un lado, Pablo les dice que ese evangelio continuaba expandiéndose a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, llevando a muchos hombres y mujeres a la fe en medio de ese rampante paganismo. Se calcula que al final del primer siglo, el 10% de los habitantes del Imperio Romano profesaban ser cristianos. Dice Pablo, no importa cuánto persigan el Evangelio, no importa cuánto frenen el Evangelio se expande, porque es un mensaje vivo, es un mensaje poderoso. Pero por el otro lado, ese Evangelio que sigue su avance imparable en el mundo incrédulo, también continúa creciendo y fructificando en la vida del creyente. En la vida del creyente. Noten una vez más el versículo 6. Pablo le dice a estos creyentes de Colosas que desde el día que ellos oyeron el mensaje del Evangelio, esa verdad continuaba operando en sus vidas y produciendo frutos. Por eso yo le he dicho varias veces, hermanos, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio no es el curso inicial que uno toma para convertirse. El Evangelio es en la atmósfera, es el mensaje en el que nosotros debemos zambullirnos todos los días de nuestra vida. El Evangelio es la A hasta la Z de la vida cristiana. Ahora piensen en esto. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, comienza a predicar el Evangelio allí. Providencialmente un hombre llamado Epafras está de visita en la ciudad, escucha el Evangelio, se convierte al Señor, vuelve a Colosas, comienza a predicarle a estos paganos, se convierten al Señor, y en medio de aquella oscuridad, en medio de aquellas tinieblas morales y espirituales, comienza una iglesia de Jesucristo.
el poder del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Y mis hermanos, esa obra no concluye en la conversión. Eso es apenas el principio. El mismo Evangelio que nos trajo a Cristo es el mismo que Dios continúa usando para transformarnos a la imagen de Cristo. El mismo Evangelio. El mismo Evangelio. Nosotros no comenzamos por gracia para seguir por obras. Así que no busquemos fuera del Evangelio lo que ya Dios nos ha provisto a través del Evangelio. Por eso decíamos en un sermón anterior que lo que necesitamos los cristianos para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas no es que hagamos un mejor esfuerzo. No, lo que nosotros necesitamos es creer mejor. Es creer mejor las verdades del Evangelio. Es saber las implicaciones que las verdades del Evangelio tienen que ver con mi vida cuando yo estoy atascado en medio de un tapón en el tránsito. ¿Qué tiene que ver la verdad del Evangelio cuando yo estoy lidiando con mis hijos y me han desobedecido por 10ª vez? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con eso? ¿Qué tiene que ver el Evangelio cuando una esposa tiene que tratar con un esposo desconsiderado? ¿Qué tiene que ver el Evangelio? Porque el Evangelio tiene que ver con todo eso. Imagínate, y no quiero entrar en ese tema ahora porque lo veremos después, en otro sermón, pero imagínate solamente un padre o una madre lidiando con sus hijos, teniendo de frente el Evangelio, y ve a su hijo fallar otra vez. Y lo que es todavía peor, lo hizo públicamente, te abochornó, te avergonzó tu hijo. ¿Cómo debes pensar ahora? Bueno, en primer lugar debes recordar que tú también has avergonzado a tu Señor un montón de veces. Debes recordar que tú también pecas, que tú también desobedeces y que Cristo solamente por gracia te extiende su perdón, te ama a pesar de cómo tú eres. Pregunta, ¿cambiará eso la forma como ese padre va a lidiar con ese hijo? Y cuando se sienta abochornado, él va a recordar, es que mi identidad no radica en que mis hijos se porten bien para que sean un buen departamento de publicidad mío. Yo los educo como los educo para la gloria de Dios, pero mi identidad está en Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo no tengo que tratar de maravillar a las personas. Yo no tengo que tratar de maravillarme a mí mismo. Yo no tengo que tratar ni siquiera de impresionar a Dios. Ya Jesucristo lo hizo por mí. El Evangelio. El Evangelio. No, mis hermanos, el punto no es esforzarse más. Es creer mejor. Es creer mejor y, por supuesto, vivir en consecuencia. Así que lo que tú necesitas, mi hermano, para crecer y avanzar en tu vida cristiana, es conocer mejor las implicaciones de tu nueva identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Por ti, a tu favor, en la cruz del Calvario. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a seguir exponiendo a medida que avancemos en esta carta. Le doy gracias al Señor por alguien que habló conmigo esta semana y me recordó, pastor, conecte su prédica con la visión de la iglesia. Y doy gracias públicamente por ese consejo. ¿Recuerdan cuál es la visión que nosotros nos hemos trazado como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a ser, amparados en la gracia de Dios? Hemos dicho, queremos ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y el Evangelio, comprometida a vivir el presente a la luz de la eternidad. Bueno, mis hermanos, quiera Dios que el estudio de la carta de Pablo a los colosenses nos acerque a esa meta cada vez más. Una comunidad apasionada con la gloria de Dios y el Evangelio. Y el Evangelio. Y para aquellos que nos visitan, solo quiero añadir esto. La salvación que el Evangelio anuncia sigue disponible
para todos aquellos que se despojen de toda justicia propia y confíen únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna. Mi amigo, no desprecies el regalo que Dios te ofrece hoy de pura gracia, porque nadie entrará en el cielo. Escúchame bien, nadie entrará en el cielo a menos que se haya apropiado de la identidad de Jesucristo. Por eso dice Pablo, no se gloríen en los hombres. Dios ha diseñado la salvación, ¿saben para qué? Para que nosotros nos gloriemos únicamente en Jesucristo.